Dios te bendiga. Te habla el pastor Jesús García, pastor de Iglesia Bautista de Metrópolis. Saludos a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía, que están viendo hoy en este día maravilloso, Viernes Santo. Quiero hablarte de una experiencia maravillosa que encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué sucede el día antes del Viernes Santo? Quiero hablarte de Getsemaní. Getsemaní, que significa o implica prensa de aceite. Y te invito a que busques tu Biblia y vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, versos del 39 al 46. Lucas, capítulo 22, versos del 39 al 46. Y queremos leer esta porción de la Escritura. Ya Jesús está próximo a ir a la cruz. Es un momento muy importante en su vida, en su ministerio. Pero antes de llegar a la cruz sucede algo importante que queremos destacar hoy en esta hora. Lucas capítulo 22, versos del 39 al 46, y dice de la siguiente manera: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Señor, gracias por esta palabra que hemos podido leer. Gracias por tu bendición. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por cada vida que está ahora pendiente a esta transmisión, a esta palabra. Permite que pueda ser de bendición y que tú puedas hablar a nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú eres el Dios fiel, el Dios todopoderoso. Oramos creyendo que así será. Amén, amén y amén. Mire, antes de entrar de lleno al sermón, quiero dejar muy claro que yo soy un firme creyente en la oración. Creo que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos, y que la oración nos puede dar el poder para cambiar las circunstancias de nuestra vida. De hecho, yo le he enseñado a la iglesia algo muy importante, y lo he estado enfatizando durante esta semana. Le digo a la iglesia que se aprende a orar orando. Yo creo en eso, he visto eso y sé que es una gran verdad. Pero también sé que van a haber momentos cuando la oración no va a cambiar lo que va a suceder. Quiero decir, Dios puede hacer lo que quiera hacer, y Él puede cambiar lo que Él desea cambiar. Pero si somos sinceros, a menos que Dios realmente tenga una buena razón para hacer lo contrario, un árbol de mango siempre producirá mango y no manzanas. Cuando examinamos el texto que hemos leído, observamos que esta oración que Jesús hace no iba a ser contestada por el Padre. Ya mismo lo voy a poner en contexto. Y pudiéramos hacer quizá las siguientes tres preguntas. Número 1, ¿qué pasa cuando Dios no contesta mis oraciones de la forma que yo quiero que me las responda? ¿Qué debo hacer cuando Dios dice que no? ¿Y qué bien me hace orar si estoy bastante seguro de que esas oraciones no pueden cambiar casi nada de mis circunstancias? Aquí en el pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 22, tenemos a Jesús orando, y observe varios detalles. Número 1, se fue, como solía, al monte de los olivos. Jesús va a un lugar que frecuentaba con regularidad. Es interesante que Jesús había estado en el aposento junto con sus discípulos, había pasado el momento de esa santa cena, y ahora Jesús más adelante camina, va a este lugar, un lugar que frecuentaba, un lugar que era familiar para él. Es interesante entonces afirmar que aún sabiendo que su hora había llegado, Jesús afronta esa experiencia en oración, aun cuando sabía que Judas le iba a entregar y que posiblemente ese lugar era un lugar de encuentro con Judas y las demás personas. Jesús afronta esa experiencia en oración. Jesús, en medio de la dificultad, enfrenta esa experiencia en oración.
Hay algo más que vemos en el texto, y es que menciona que Jesús habla de una copa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta copa? Hay varias posiciones, varios comentarios relacionados a la copa. Algunos comentaristas bíblicos piensan que la copa se refiere a la muerte en la cruz. Hay otras que afirman que la copa es la angustia que está atravesando precisamente en el Getsemaní. De hecho, no vamos a profundizar y entrar en eso en este momento. Pero sí, Jesús habla de esta copa. Hay algo más que quiero añadir, y es que el Evangelio de Mateo, que narra también esta historia o este evento, también nos habla de esta oración en el jardín, y Mateo entra en mayor detalle. Mateo nos dice que Jesús no se limitó a orar en esta oración una sola vez, sino Mateo menciona que él oró 3 veces por separado, diciendo más o menos lo mismo cada vez: Padre, pasa de mí esta copa. Pregunto, ¿Jesús pensó que su oración iba a cambiar su destino? ¿Creía Jesús que había otra manera de hacer el trabajo? Yo no creo, no creo. Entonces, ¿por qué hacer esta oración? Si Jesús sabía que el Padre iba a negar su solicitud, si Jesús sabía que el Padre iba a decirle que no, si Jesús sabía que su oración no iba a cambiar su destino en la cruz, ¿por qué orar esta oración? Me parece que Jesús hace esta oración porque la oración no siempre se trata de cambiar nuestras circunstancias y arreglar nuestros problemas. A veces la oración se trata de agarrarle fuertemente la mano a Dios. Escucha bien lo que dije. A veces la oración se trata de agarrarle fuertemente la mano a Dios, echando mano a su fuerza, echando mano de su consuelo, echando mano de su voluntad en nuestras vidas. Me parece que en estos tiempos que estamos viviendo, en esta pandemia, en este tiempo histórico que estamos viviendo, es un tiempo de agarrarle fuertemente la mano a Dios y decirle: Señor, no me sueltes, te necesito. Con mucha frecuencia la gente ve la oración como si se tratara de un conjuro mágico, como una transacción, como si fuera una lámpara donde podemos frotarla y pedirle 3 deseos a ese genio. Si decimos las palabras correctas, de la manera correcta, en el momento adecuado, si declaro, si decreto, si digo lo correcto, si hago o digo abracadabra, pata de cabra, todo se volverá mejor. A veces pensamos, la gente piensa que esto funciona de esta manera, pero sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué orar? Si no siempre puedo conseguir lo que quiero cuando yo oro, si no siempre se puede evitar el peligro o el dolor o la tristeza o la muerte, ¿por qué orar? Bueno, la respuesta más fácil es que a veces la oración en realidad no cambia nuestras circunstancias. He visto sí en ocasiones cuando la oración ha traído sanidad. He visto en ocasiones cuando la oración ha rescatado a gente que estaba al borde de la muerte. Y he visto en ocasiones cuando la oración ha desafiado la creencia de que nada va a cambiar. Pero también he visto y he experimentado momentos en que la oración tiene un propósito diferente. Un propósito que se mantiene firme ante la realidad de las circunstancias que no van a cambiar. Este efecto de la oración se resume mejor de la siguiente manera. A veces Dios calma las tormentas del mar, pero en otras ocasiones Él calma las tormentas dentro de mí. Esa noche en el jardín, Jesús sintió la necesidad de ese tipo de calma. Jesús tenía la urgencia de hablar con su Padre. Tenía que compartir la ansiedad de la carga que llevaba. Y es ahí entonces que en el verso 44 de aquí de Lucas 22 nos dice que Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. En una ocasión un predicador sabio observó y mencionó lo siguiente: ¿dónde fue que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre? No fue en el pasillo de Pilato, no fue en su camino al Gólgota, fue precisamente allí en el Getsemaní. Hebreos capítulo 5 verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Si hubiéramos presenciado su lucha aquella noche, podríamos haber pensado o dicho, si él está tan destrozado cuando lo único que está haciendo es orar, ¿qué va a suceder cuando se enfrente a la crisis real allí en la cruz? ¿Por qué no puede acercarse a esta terrible experiencia con tranquilidad y la confianza de sus 3 amigos que inclusive se fueron a dormir? Sin embargo, cuando el tiempo de la prueba finalmente llegó, Jesús se acercó a la cruz con coraje y valentía y sus 3 amigos que estaban durmiendo se derrumbaron y se escaparon. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda bien en esta hora, hermano y hermana. Fue aquel tiempo de oración. Fue aquel tiempo de oración que le dio la fuerza a Jesús. Fue aquel tiempo de oración que le dio la valentía a Jesús. Ese es el tiempo de oración que nos da la fuerza, autoridad a usted y a mí en los momentos de adversidad. Fue aquel tiempo de oración que le dio poder a Jesús para enfrentar el dolor, la humillación y el horror de la cruz. Esa es la clase de oración que debemos aprender de orar. Es un tipo de oración que nos puede dar la capacidad de hacerle frente a las duras pruebas de la vida. Había 2 elementos claves en esa oración que puede ayudar a nuestras oraciones a darnos la fuerza y el coraje y valentía que necesitamos en los momentos difíciles de la vida. El primer elemento que vemos en esa oración que Jesús hace es que Jesús fue honesto. El primer elemento es la honestidad de Jesús. Cuando Jesús oró en el huerto fue totalmente honesto, fue abierto, abrió su corazón. No hubo palabrería religiosa, no encubrió lo que él había o lo que sabía que iba a pasar. Jesús oró y dijo, Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que había de hacer. Pero él aún oró 3 veces por separado, esencialmente diciendo, no sé si realmente quiero hacer esto. Hay personas que creen que de alguna manera van a ofender a Dios por ser demasiado honestos con Él, compartiéndole sus temores y sus desilusiones. Tienen miedo de ser abiertos con Dios acerca de sus dudas y sus temores. Piensan que como la vida se ha tornado en contra de ellos, lo último que quieren es que Dios también les dé la espalda. En una ocasión, un predicador que estaba pasando por unos momentos difíciles en varias áreas y aspectos de su vida, salió corriendo un día a un campo aislado, miró hacia el cielo y gritó con fuerza, ¡Dios! Él había reprimido su emoción por mucho tiempo y sabía que Dios era lo suficientemente grande, maduro para soportar el dolor que estaba sintiendo. Pero ese predicador era lo suficientemente sabio como para entender que simplemente ser honestos con Dios no era suficiente. Y quiero que me entiendan bien. Hay que ser honestos con Dios. Pero la honestidad por sí mismo podría ser peligrosa. ¿Por qué? Porque la honestidad abandonada a sí misma, utilizada por sí sola, puede convertirse en una expresión de amargura y enojo oculto. La honestidad amarrada con la segunda parte de la oración, entonces es que ahí tiene el poder. Jesús fue honesto, pero acompañó esa honestidad con la siguiente frase: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Honestidad. Aún no como yo quiera, sino Señor que se haga tu voluntad. La oración de Jesús fue una oración que lo empujaba hacia el Padre. Él fue honesto, pero su oración tenía poder para darle fuerzas a Él porque estaba conectada en aceptar la voluntad del Padre. Honestidad, pero también aceptando la voluntad del Padre. La oración que puede transformar nuestros momentos de debilidad, que nos puede transformar en este momento, en momentos duros y adversos, que puede transformar nuestros momentos de debilidad en los momentos de fuerza, son las que están menos preocupadas con mover a Dios a nuestra voluntad, a nuestra agenda, sino de movernos a nosotros a la agenda y a la voluntad de Dios.
En una ocasión un maestro de escuela dominical le preguntó a su pequeño grupo de niños y niñas si alguno de ellos podía citar el Salmo 23 entero. Una niña de 4 años y medio de edad levantó la mano, pero el maestro estaba un poco escéptico de que esta niña podría recitar el Salmo entero. Pero él le dijo que siguiera hacia adelante y lo intentara. La niña vaciló por un momento y luego dijo: el Señor es mi pastor. Eso es todo lo que quiero. Hermano y hermana, tenemos que darnos cuenta de que la oración de Jesús en el Getsemaní no fue una oración de desesperación y derrota. Fue una oración de entrega a la voluntad de su Padre. Y en esa entrega Jesús encontró la fuerza para vencer. Jesús fue honesto, pero también estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. Fue cuando Jesús oró esa oración que el Padre le extendió la mano y lo consoló. Lucas 22:43 nos dice que un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció. Ese tipo de fuerza sobrenatural, ese tipo de fuerza sobrenatural de Dios es el que yo quiero en mi vida, es el que usted necesita en su vida. Pero primero tenemos que estar dispuestos a orar como Jesús lo hizo. Es en el Getsemaní donde comienza el principio de la victoria. Hoy hablamos de Viernes Santo porque hubo primero un Getsemaní. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Finalmente quiero decir lo siguiente. Jesús, después de haber orado, le dice a sus discípulos que era el tiempo de levantarse. Escucha bien. Después de haber orado, después de en 3 ocasiones visitar a sus discípulos y ver que estaban dormidos, después de haber terminado la oración, Jesús se levanta. Jesús se levanta. Los problemas de la vida, los problemas de la cruz, los problemas del coronavirus se enfrentan no en el piso, sino de pie. Jesús se levantó para ir de camino a la cruz. Levántate en el nombre de Jesús. Hoy afirmamos a Jesús que está en la cruz. Pero la victoria no comenzó en la cruz. La victoria comenzó en el Getsemaní. Es tiempo de orar creyendo que Dios nos fortalece. Padre, yo bendigo a cada vida en este momento que está observando, que está viendo esta transmisión. Yo les bendigo y te pido, Dios, que tú nos ayudes a ellos y a mí. Señor, afirmar que antes de la cruz hubo un Getsemaní. Que antes de la cruz hubo un momento de prensa. Que antes de la cruz hubo un tiempo de rendir la voluntad. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad. A aceptar lo que tú quieras. Pero una vez terminemos de orar, nos ponemos en pie para enfrentar los problemas de la vida. Y de pie, levantados, caminaremos conforme a lo que tú has trazado para cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos el honor. Dios te bendiga. Hacia adelante en el Señor.